Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero hayan podido escuchar y practicar lo conversado en nuestro encuentro anterior, donde tratamos el tercer secreto, y es esa cualidad única y específica que tiene cada una de nuestras voces. Cada uno tiene una vibración específica en su voz y una vibración específica en su cuerpo, única, especial cada uno. Entonces debemos escuchar ese sonido, esa música que mejor se adapte a nuestras propias frecuencias y que resuenen con ella. Bueno, hoy vamos a ver cuál es el cuarto secreto de los 7 poderes del sonido sanador que nos describe Jonathan Goldman en su libro. Y este cuarto secreto del poder sanador del sonido lo describe como el silencio es oro. Lo define de esa manera. El silencio es oro. El sonido en sí mismo es una energía sutil. Es una energía sutil como lo es, por ejemplo, el Qigong, la práctica del Reiki, de la sanación pránica, de el toque terapéutico, de todas estas terapias de luz que utilizamos. El sonido es también una terapia que utiliza energía sutil a través de las vibraciones que produce la onda sonora al emitir un sonido terapéutico. La diferencia es que el sonido, cuando viaja, va formando ondas relativamente lentas. Ya vimos los distintos tipos de ondas que pueden ser medibles. La energía de un Reiki o de una terapia de un toque cuántico o de una terapia de luz no puede ser medible, pero sí la vibración, la energía sutil que produce el sonido al vibrar. La única diferencia es que además nos es mucho más fácil sentir las vibraciones del sonido. Por ahí de pronto no sentimos las vibraciones de la energía cuando imponemos las manos haciendo Reiki a otro, pero sí nos es mucho más fácil poder sentir las vibraciones del sonido. Pero esto no quiere decir que esta terapia sea mejor que las otras, porque sintamos más o menos no significa que el poder sanador de la utilización de la energía sutil no sea efectiva. Sí que es efectiva. En todos los casos, esa energía sutil cargada de esa intención del sanador en que la persona sane o en sanar a la persona la dolencia que esté padeciendo, sí, siempre tiene efectos sanadores en esa persona. Nosotros dijimos que el sonido, o mejor dicho, Jonathan Goldman dice que el sonido tiene 2 aspectos importantes que hay que tener en cuenta: la frecuencia y la intención que se pone en ese sonido que se emite y que es transportado por esa onda sonora, por esa vibración, y que llega entonces a la persona que desea ser sanada. Algunos piensan que lo importante es la intención, y Jonathan Goldman dice no. Tanto la frecuencia o la vibración que produce el sonido como la intención que transporta, ambos tienen la misma importancia. Es un 50 y un 50% de importancia. La vibración, la frecuencia y también la intención que transporta ese sonido. Una de las claves principales que dice Jonathan Goldman, que tenemos que tener en cuenta para entender al sonido como una energía sutil, es el fenómeno de los armónicos. Los armónicos son el color del sonido.
cada sonido que se produce en la naturaleza, por ejemplo, es en realidad un compuesto de múltiples frecuencias. Y este compuesto de múltiples frecuencias es lo que se llama armónicos o sobretonos. ¿Vieron cómo la luz blanca dice que contiene todos los colores del espectro? En realidad es luz blanca, nosotros vemos luz blanca, pero esa luz blanca se descompone en todos los colores del espectro. De la misma manera, los sonidos que nosotros escuchamos, sea de la naturaleza, sea de las notas musicales que emite un instrumento, nuestra propia voz, son en realidad los sonidos múltiples de los armónicos. Estos armónicos son los responsables del timbre, del color de la voz y de los instrumentos. Y estos armónicos se van multiplicando, son directamente proporcionales al sonido que se emitió. Es decir, un armónico, el primer armónico es 2 veces la vibración más sutil del sonido que se emitió. El tercer armónico es 3 veces más sutil y el cuarto es 4 veces más sutil. Se va expandiendo la sutilidad de esa energía a través de los armónicos. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y también nuestros oídos son muy sensibles a los efectos sutiles de esos armónicos específicos que tenemos cada uno. Por ejemplo, si nosotros punteamos una cuerda de una guitarra, ¿qué pasa? Se produce una miriada de otros tonos sutiles, que son los armónicos. Y todos se producen de forma simultánea, con esa primera frecuencia fundamental, que es el sonido que se generó al puntear la cuerda. Estos, como ya dijimos recién, son múltiplos de la frecuencia inicial, estos armónicos que se van generando y expandiendo. Y van aumentando en esa proporción de números enteros que les dije. El segundo armónico vibra 2 veces más rápido, el tercero 3 veces más rápido, el cuarto 4 veces más rápido y así sucesivamente hasta el infinito. Por el solo hecho de puntear una cuerda de una guitarra o de tocar una tecla del piano. Pero también nuestra voz produce esos armónicos. Nosotros producimos un canto o entonamos una nota y también esa energía sutil se va expandiendo, esa que sale de nuestra propia voz, a través de los armónicos. Por eso muchos terapeutas dicen que el verdadero poder sanador de la música o del sonido son esos armónicos, esas vibraciones sutiles que se van aumentando su sutilidad a medida que se van expandiendo. Pero ahora vamos a ver la importancia del silencio. El silencio es el polo opuesto al sonido. Pero así, dice nuestro autor, Jonathan Goldman, es tan importante como el sonido. Cuando el sonido, el silencio le concede, en realidad el lugar que concede el silencio es el lugar que concede al sonido la oportunidad de generar la sanación. Fíjense lo importante. El silencio es en realidad el lugar que concede al sonido la oportunidad de generar la sanación. Es el espacio en el que tiene lugar el trabajo de transformación de frecuencia y donde se produce realmente el cambio. Es decir, que nosotros emitimos ese sonido, ya sea con nuestra voz, con un instrumento terapéutico, y ese silencio que se produce detrás de ese sonido es el que da lugar al sonido que pueda realizar su proceso de sanación. Es ese espacio de silencio donde se produce, dice Jonathan Goldman, la transformación, ese cambio que queremos producir con nuestra intención en el paciente que quiere sanar. Esa es la gran importancia que tiene
el silencio. O sea, durante el silencio es donde se produce la verdadera experiencia de transformación. Inclusive, por ejemplo, el autor dice que en sus talleres suele hacer cantar a sus participantes un mantra, por ahí por 20 minutos, media hora, y luego de terminar de cantar ese mantra, se produce el silencio. Y dice que ese silencio es tan avasallador, tan penetrante, que hasta puede llevarnos al éxtasis espiritual. Por eso, muchas escuelas de yoga utilizan el silencio como forma de meditación. Se canta un mantra por un tiempo determinado, o el Om, y después se produce ese silencio que nos transporta, nos eleva. Fíjense la importancia del silencio. Por eso el autor dice, otro secreto, el cuarto secreto del poder sanador de la música o del sonido es justamente ese espacio de silencio que se produce entre sonidos. Es donde se produce el verdadero proceso de sanación, de cambio, de transformación. Porque se le da lugar a esas vibraciones que emitió el sonido para que haga ese trabajo de sanación, de armonización, de equilibrio de lo que está en desequilibrio. Otras escuelas de meditación o de yoga utilizan el silencio como forma de llegar hacia nuestro espacio interior y a escuchar nuestros sonidos interiores. O sea, nos abstraemos del mundo, de los ruidos exteriores, entramos en ese silencio y empezamos a escuchar nuestros sonidos interiores. Es otra forma de meditación o de llevar hacia el interior de nuestro ser. Pero hay situaciones, cuando hablamos de silencio también tenemos que hablar de amplitud o de intensidad del volumen del sonido. Si el silencio es tan importante, puede ser que un sonido emitido a gran volumen o amplitud o intensidad sea dañino, y así es, ya lo hemos dicho en otras partes de este tramo del viaje. Entonces, muchos terapeutas creen que más alto es mejor. Cuanto mayor volumen es el sonido que se emite, mejor. Y no es así. Y el autor acá, Jonathan Goldman, nos hace recordar lo que pasó en la historia que cuenta la Biblia sobre Josué. Y la destrucción a través de los cantos y de los gritos de su ejército de las murallas de Jericó. Entonces, recordemos que en el secreto 2, 1, que dijimos que todo es vibración, incluía la resonancia, pero también dentro de esa frecuencia de emisión del sonido tenemos que tener en cuenta la amplitud. Y el sonido no tiene que ser fuerte, no tiene que ser intenso o voluminoso para que sea sanador. Al contrario, dice el autor, cuanto más suave, mejor, es más sanador. Porque si nosotros emitimos un sonido con mucho ruido, supóngase que queremos nosotros relajar a una persona que está tensa o que está estresada, abrumada por alguna situación, y le gritamos al oído o tocamos un instrumento con un gran volumen, la sobresaltamos. Sería el efecto contrario a lo que queremos lograr, que es que se relaje, que se calme. Entonces empieza a latir más fuerte el corazón, la respiración se hace más rápida, genera situaciones de más estrés, de más adrenalina. De pronto emitimos un sonido a gran volumen. Recuerden de que la amplitud se mide en decibelios y que hay un umbral hasta el cual el oído humano puede soportar el volumen de un sonido. De 0 a 120. 120, después ya viene el umbral de dolor. Y algunos países, o en algunos lugares, recomiendan que el oído humano no esté expuesto a más de 85 decibelios. Más allá
puede provocar la pérdida paulatina de la audición. Y fíjense que una banda de rock que toca un rock a gran volumen son 105 decibelios. La máquina de un barco son 115 decibelios. Un tren, el ruido de un tren que pasa a gran velocidad al lado nuestro, son 100 decibelios. Es por eso que en muchos lugares, en muchos países, obligan a proteger el oído del trabajador cuando está expuesto, por ejemplo, a máquinas en las fábricas de grandes ruidos. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, 20 decibelios es un susurro. Pero eso no significa que porque toquemos suavemente un instrumento o apliquemos para una sanación nuestra voz suavemente, nos llegue la vibración, ¿sí? La frecuencia no tiene nada que ver con la amplitud. O con el volumen que le apliquemos. Las vibraciones llegan igual. Pero cuanto más suave es el sonido que emitamos con nuestra voz o con un instrumento, mayor es el efecto sanador sobre la persona. Y esto tiene que ver de alguna manera también con la importancia del silencio, ¿no? El silencio es cero sonido. Y sin embargo es sanador. El silencio es el momento donde esas vibraciones de la onda sonora, esa energía sutil que se transportó con esa onda y con esa vibración del sonido, hace su efecto sanador, como dijimos al principio. Así que es muy importante practicar el silencio. También nos dice Jonathan Goldman que con esto que estamos hablando es muy importante tener en cuenta en la intensidad del sonido cuando aplicamos una terapia de sonido a una mujer embarazada, por ejemplo. El feto ya desarrolla la 9ª o 10ª semana de gestación, ya desarrolla el oído. O sea, los sentidos en el feto y en el bebé se van desarrollando ya cuando está en el seno de la madre. Y en la 9ª, 10ª semana de embarazo ya desarrolla el oído. Entonces, si le damos una gran resonancia, un volumen intenso, con algún instrumento o voz para sanar a la madre o para ayudarla a un buen embarazo, eso no funciona. Le llega un ruido impresionante al feto que ya tiene desarrollado el oído. Con lo cual recomienda nuestro autor Jonathan Goldman que cuando se practica una terapia de sonido sobre una mujer embarazada o sobre un niño, siempre tiene que ser con un sonido suave, porque le va a llegar igual y mejor la sanación. Y también nos pone, hablando de la amplitud y de la intensidad del sonido, dice, recuerdan que muchas publicidades, o en alguna publicidad, una mujer, una soprano, emitiendo lo más potente que tenía de su voz, estalló una copa. Dice, imagínense usar para una terapia de sanación la voz o un instrumento con esa intensidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el órgano que está recibiendo esa vibración? Si una voz emitida a gran volumen es capaz de romper una copa, imagínense un órgano. Si estamos aplicando ese sonido a los efectos de hacer una sanación de alguna parte que es desequilibrada o enferma del cuerpo. Así que mucho cuidado con el volumen. Por eso también el autor a partir de ahí nos invita a practicar también el silencio, porque el silencio es oro. Ahora entonces
les voy a dejar para practicar esta semana un ejercicio que tiene que ver con el silencio, con tratar de estar en un lugar lo más cerca de nuestro hogar o de nuestro hogar, un lugar lo más silencioso posible. Luego cerramos los ojos y lo primero que hacemos es lo que ya practicamos en otra oportunidad, que es escuchar los sonidos que podemos ver en el exterior, captarlos. Luego de captar esos sonidos, cerramos los ojos, nos ponemos en una posición cómoda y tapamos nuestros oídos con el índice, algunos prefieren con la mano. Entramos en el silencio y empezamos a captar nuestros sonidos interiores. Posiblemente empecemos a captar primero los latidos de nuestro corazón, el sonido de nuestra respiración. Por ahí lleguemos a escuchar el sonido de la sangre cuando corre por nuestro cuerpo. Empezamos a captar o a escuchar nuestra orquesta corporal. Hagamos este ejercicio. Demos un rato, 15 minutos, 20 minutos, en esta sensación de silencio y de sonido interior. Esto es una forma también de meditación que muchos emplean. Abstraerse de los sonidos del exterior, taparse en este caso los oídos para dejar de oírlos una vez que nos dimos cuenta de ellos y entrar en ese silencio interior que después vamos viendo cómo empezamos a captar nuestros sonidos, nuestra orquesta interior. Hagamos este ejercicio y nos vemos la próxima semana para seguir con el quinto secreto del poder sanador del sonido. Que tengan una hermosa, maravillosa y pacífica semana. Nos vemos, los espero.